Y, ¿Listo? hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por este espacio. Hoy vamos a escuchar a Jennifer Morantes, es residente de nuestro programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad CES acá en Medellín. Jennifer ha sido una destacadísima residente por donde pasa, queda súper bien y deja muy bien nuestro programa. Entonces yo creo que hoy también lo va a hacer muy bien. Muchas gracias a todos por estar conectados y muchas gracias a Jennifer por hacer esta revisión. Jennifer, adelante. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bueno, mi nombre es Jennifer Morantes, yo soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad CES y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de la circulación pulmonar e hipertensión pulmonar. Bueno, como parte del contenido de la revisión, vamos a empezar a hablar sobre los principios de la circulación pulmonar, seguido de cómo se define la hipertensión pulmonar, hablar un poco de la epidemiología de esta, cómo se va a clasificar y hacer un enfoque fisiopatológico de acuerdo a esta clasificación. Finalmente vamos a hablar sobre los factores hemodinámicos en la crisis hipertensiva pulmonar y las generalidades del tratamiento en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, específicamente hablando de la circulación sistémica y pulmonar, vamos a hacer como una diferenciación entre la una y la otra. Específicamente hablando de la pulmonar, vamos a entender que este es un sistema que es de baja presión y de resistencia y que, pues por esta razón, también de una alta distensibilidad, que lo caracteriza por presentar una menor capacidad para controlar la distribución del flujo regional de sangre y, pues, de acuerdo a esto, va a ser afectada por la gravedad. Con respecto al circuito sistémico, en este caso es un sistema de alta presión y de resistencia y realmente, pues gracias a esto, tiene un gradiente de impulso muy alto que pues es como el cambio de presión desde la aorta hasta las arteriolas más distales, lo que le permite una regulación de la distribución del flujo. Con respecto a las presiones vasculares pulmonares, vamos a entender que hay tres presiones que van a influenciar mucho, como la relación que va a haber entre el flujo, la resistencia y propiamente la presión de la circulación pulmonar. Entonces, la primera para entender es la presión intravascular, que se define como la presión en cualquier punto de la circulación relativa a la atmósfera. Tenemos la presión transmural, que se caracteriza por ser la diferencia de presión entre el interior de un vaso y el tejido circundante, y en este punto en los grandes vasos va a ser influenciado por la presión intratorácica. Y en la presión de impulso es la diferencia de la presión entre un punto de la circulación y otro punto más adelante. Entonces, en este caso, hablando de la circulación pulmonar, vamos a entender que la presión, perdón, que el gradiente o la presión de impulso va a estar representado por la diferencia entre la presión de la arteria pulmonar y la presión de la vena pulmonar, que en este caso va a ser más o menos representado por la presión dentro de la aurícula izquierda. Entonces, esta presión de impulso realmente se entiende como el gradiente de presión que se requiere para poder vencer la resistencia para permitir un flujo sanguíneo. Y también con respecto a la presión transmural, importante acá es que realmente cuando la presión aumenta, esta va a generar una distensión del vaso, tanto arterial como venoso. Entonces, hay algo que es muy importante para entender que está muy relacionado como la interacción con la resistencia, es sobre la caída que hay de la presión sistémica a la presión pulmonar. Entonces, como vemos en la presión sistémica, vamos a entender que la presión, digamos, como más alta va a estar localizada en la aorta y va a descender de forma progresiva hasta la aurícula derecha, que si bien vemos la gráfica, vamos a tener que hay un gradiente aproximadamente de 88 milímetros de mercurio entre un punto y el otro. En cambio, en la circulación pulmonar vamos a ver que ese cambio de presión es mucho más pequeño. En este caso, pues el ejemplo nos muestra que es 11. Y como vemos, pues como esta variabilidad en el gradiente de impulso, lo que nos va a generar en la circulación pulmonar es que hay una menor potencial para el control activo del flujo sanguíneo pulmonar, por lo que va a influenciar en cómo este va a favorecer o a generar la distribución del flujo sanguíneo en el lecho pulmonar. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de resistencia vascular pulmonar? Y en este caso tenemos que la resistencia va a estar relacionada por como la interacción entre la presión de impulso y el flujo. Y este va a estar representado por la ley de Ohm, que si recordamos, en este caso la resistencia sería igual a al delta de presión sobre el flujo.
Entonces, la circulación pulmonar tiene una característica esencial y es que son vasos que son distensibles, que tienen una alta capacidad para distenderse cuando aumenta el flujo. Entonces, en condiciones específicas en esta circulación, cuando yo tengo un flujo sanguíneo alto, mi resistencia va a disminuir. Y esto se da por medio de dos mecanismos. Entonces, ya hablamos de que la caída de la presión es menor en la circulación pulmonar, por lo que la resistencia va a estar distribuida en todos los, pues digamos, en toda la fase, en todas las partes de la circulación, en las arteriolas, en los capilares y en las vénulas. Y de acuerdo a donde esté localizada, se va a dar el mecanismo de control de la resistencia. Entonces, en las arteriolas vamos a tener que esas están compuestas de una capa muscular que pues va a permitir el control activo de la resistencia, en este caso por medio del aumento del tono, y estas arterias van a estar localizadas a nivel extraalveolar. Y tenemos por otro lado la localización en los capilares, que son intraalveolares, que nos van a permitir el control pasivo de la resistencia, y esto es mediado esencialmente por la relación con el volumen pulmonar. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo esos principios da la fisiología pulmonar, vamos a hablar ahora sí un poco de la hipertensión. Y realmente esta se define como un incremento en la presión intravascular de los vasos pulmonares. Entonces, hablando específicamente de la definición hemodinámica dada por el cateterismo, se dice que es hipertensión pulmonar cuando la presión de la arteria pulmonar media es mayor a 20 milímetros de mercurio en los pacientes mayores de 3 meses, o cuando esta es mayor a 2 desviaciones estándar sobre el valor en promedio normal, junto con una historia compatible de acuerdo a las guías NICE del 2018. También se puede tener hipertensión pulmonar como una relación entre la presión media pulmonar y la presión media sistémica de mayor de 0.4, o en pacientes con fisiología univentricular cuando el gradiente transpulmonar es mayor de 6 milímetros de mercurio. Ya hablando específicamente de cuándo definir qué es pre y postcapilar, también son las variables hemodinámicas, y a nivel precapilar pues vamos a tener igual la misma definición de la presión media, pero en este caso la presión en cuña pulmonar va a ser menor de 15 y la resistencia vascular pulmonar va a ser mayor de 3 unidades Wood por metro cuadrado. En la postcapilar igual mantenemos la presión media mayor de 20, la resistencia va a ser normal, o sea, va a ser menor de 3 unidades Wood, y la presión en cuña pulmonar va a ser mayor de 15. Con respecto a la epidemiología, realmente es una entidad que a nivel general no es muy frecuente, tiene una incidencia de 0.48 a 0.7 casos, con una prevalencia que varía entre el 2.1 a 4.4 casos por millón de habitantes. Sin embargo, en la unidad de cuidado intensivo realmente se encuentra con una prevalencia pues, considerable entre el 25 al 30% de los pacientes críticamente enfermos. Específicamente las cardiopatías congénitas es como el grupo etiológico que más se asocia a esta condición, siendo el 15.6 casos, y los seguido por las enfermedades del parénquima pulmonar. Entonces, la clasificación de la hipertensión pulmonar va a estar basada en la fisiopatología, la presentación clínica y cómo va a influenciar en los cambios hemodinámicos, de tal forma que podamos hacer un enfoque terapéutico específico. Entonces, pues obviamente sabemos que hay un aumento en la presión en la circulación pulmonar, que si es precapilar, que es todo lo que se encuentre antes de la barrera, pues del intercambio alveolar, va a ser secundaria a un remodelamiento vascular. Y cuando tenemos un aumento de la presión postcapilar, que es pues toda la parte de la circulación venosa, esencialmente se asocia a elevación de la presión intravascular generada por alguna alteración como en el flujo o en el drenaje propiamente venoso hacia la aurícula izquierda. Entonces, de acuerdo al sexto simposio de hipertensión pulmonar del 2018, la hipertensión pulmonar se divide en 5 grupos. El primer grupo es la hipertensión pulmonar primaria, pues que vemos que tiene una amplia variedad de etiologías, y pues vamos a hacer aquí como un poco de énfasis en la idiopática y en la que es asociada a las cardiopatías congénitas. En el grupo 2 tenemos hipertensión de vía cardiopatía izquierda, grupo 3 hipertensión de vía enfermedad pulmonar hipoxia, grupo 4 hipertensión secundaria obstrucción de la arteria pulmonar, y el grupo 5 por otras causas o mecanismos multifactoriales. Entonces, algo en común que van a tener todas estas condiciones es que va a haber una alteración en el tono vascular, un aumento de la reactividad, un crecimiento del endotelio o pues probablemente de la capa muscular, y pues esto genera un cambio estructural en los vasos sanguíneos que nos van a llevar a un aumento de la resistencia, que puede estar presente a, digamos, aumento de resistencia con presión normal o generar un aumento de la presión de la arteria pulmonar finalmente. Y esto se da que cuando yo tengo un
un aumento persistente de la resistencia vascular, pues este aumento de la presión es lo que finalmente va a generar los cambios inflamatorios y el remodelamiento en el vaso sanguíneo. Entonces, hablando del grupo 1, pues si recordamos al principio hemos hablado que la circulación pulmonar es un sistema de baja resistencia y alta capacidad. Entonces, en condiciones de normalidad, si hacemos la interacción entre la presión y el volumen, vamos a ver que nos vamos a encontrar en este punto donde con altos volúmenes no vamos a manejar tanta presión, pero si, en el caso de la hipertensión del grupo 1, lo que va a predominar es una alteración propia en la estructura del vaso sanguíneo que va a generar una menor capacitancia, por lo que con pequeños aumentos de volumen se va a generar grandes cambios de presión. Y en este caso, pues como tenemos una alteración en esa distensibilidad, el flujo no va a influenciar en la capacidad de reclutamiento, o sea, no se va a poder distender el vaso y va a generar también pues un compromiso propiamente del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, estos esencialmente, estos cambios estructurales a hipertrofia del músculo liso y a la lesión endotelial propia. Hay algunos casos especiales como en mención del grupo 1 que se salen un poquito como de estas características fisiológicas, es que, bueno, primero, la hipertensión arterial pulmonar aislada, que se da por obliteración del lecho vascular pulmonar, es un caso específico por inflamación y, pues, como ya lo dije, obliteración propia de toda la circulación. Y pues realmente es un diagnóstico de exclusión que tiene pues mal pronóstico en estos pacientes. Hay otra que es la enfermedad pulmonar veno-oclusiva y en este punto es una alteración más que todo el compromiso postcapilar, más de las vénulas y las venas pequeñas, y en este caso lo vamos a poder sospechar cuando en un paciente que yo doy tratamiento para una hipertensión pulmonar, le administro el vasodilatador y hace un edema pulmonar de rápida instauración. Y la hemangiomatosis pulmonar capilar, en este caso hay una proliferación dentro de los lechos, de proliferación capilar dentro de las paredes alveolares y del intersticio, y en este caso la sospecha la vamos a tener pacientes que son refractarios a los medicamentos que se utilizan comúnmente. Entonces, otro grupo que tiene como de la etiología del grupo 1 que tiene como especial importancia son las cardiopatías y en este caso las que son asociadas a hiperflujo pulmonar. Entonces, ese aumento del flujo en la circulación se va a asociar a una, pues digamos en forma inicial, a un descenso en la resistencia. Y esto se debe esencialmente porque hay un aumento del área transversal por un mecanismo que es el reclutamiento de los vasos alveolares. Los vamos a hablar un poquito más adelante, pero realmente este aumento del reclutamiento genera que los vasos sanguíneos pulmonares se distiendan y esa distensión pues en un punto va a disminuir la resistencia, pero genera un aumento en la presión transmural que va a tener una tolerancia hasta un punto en el cual ya el aumento constante de esa presión transmural va a generar como inflamación y va a empezar a aumentar la presión de la arteria pulmonar hasta que llegamos a un límite que ya se genera el remodelamiento y genera la hipertensión pulmonar persistente en estos pacientes. Entonces, digamos como este mecanismo esencial en los cardiópatas se da como más en la parte apical, donde tenemos una presión intracapilar menor. Ya hablando del grupo 2, en este caso el mecanismo fisiopatológico que se da es un aumento retrogrado de la presión venosa pulmonar y en este caso va a comprometer el gradiente de impulso para mantener el flujo sanguíneo aumentando la resistencia vascular. Entonces aquí las enfermedades que van a predominar pues son todas las que están relacionadas con la función del corazón izquierdo, sean alteraciones al tracto de salida, insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica o diastólica o enfermedades valvulares. Entonces, para entender cómo funciona este grupo, entonces vamos a hablar un poco de las zonas de West. Y en este caso, la que más nos interesa a nosotros es la zona 3, que es la que más o menos nos hace explicar, no quiere decir que sea solamente esta área la que se afecta, pero es para poder como entender cómo se da el mecanismo de la hipertensión. Entonces, si vemos acá en la imagen, vamos a ver que en la zona 3 la presión de la arteria va a ser mayor que la presión venosa y esta finalmente va a ser también mayor que la presión alveolar, por lo que el vaso sanguíneo se va a mantener constantemente abierto en situaciones de normalidad, por lo que el flujo siempre va a ser continuo. Pero en situaciones en las que aumenta la presión venosa pulmonar, como ya vimos en todas las de disfunción o las alteraciones de la función izquierda, entonces si yo aumento la presión venosa a este punto, voy a generar que, digamos que el flujo no se dé porque el gradiente de presión se va a alterar, ya no va a ser el mismo que cuando yo tengo esta presión más alta que la venosa. Entonces, para poder compensar este aumento de la presión venosa, lo que va a hacer el lecho arterial es aumentar su resistencia, aumentar su presión para poder lograr vencerla
a la que tenemos en el lado postcapilar y poder mantener un gradiente. Entonces, obviamente, esto a largo plazo pues, va a generar el remodelamiento y finalmente la hipertensión pulmonar. En el grupo 3 vamos a tener las patologías que van a afectar el parénquima pulmonar y la vía aérea, o sea, cualquiera de las dos, digamos, estructuras que se comprometan pueden generar la fisiopatología de este grupo. Y aquí vamos a entender que hay un compromiso de la ventilación que nos va finalmente a llevar a un estado de hipoxemia. Entonces, con respecto a las enfermedades más importantes que podemos ver en la unidad de cointensivo, tenemos las alteraciones en el desarrollo pulmonar, y en este caso la displasia broncopulmonar, pues es la enfermedad característica, y no solamente porque se afecta propiamente como la distribución o la formación de los alvéolos, sino también que va a haber distribución anormal de los vasos, alteración para el intercambio gaseoso y va a haber mayor reactividad en los vasos sanguíneos. También tenemos la hernia diafragmática congénita que se asocia a la hipoplasia pulmonar, también va a aumentar la vasoconstricción, la predisposición a vasoconstricción y remodelamiento vascular, y el SRA como también una entidad que se asocia más a la hipoxemia y al compromiso de la ventilación. Entonces, este grupo va a tener varios mecanismos por los que va a favorecer el desarrollo de hipertensión. Entonces, el primero es el desequilibrio de la ventilación-perfusión. Entonces, tenemos el primer ejemplo acá en el lado izquierdo, donde vamos a ver que hay una alteración de la ventilación, donde va a haber áreas del pulmón que van a estar poco ventiladas, pero se van a mantener perfundidas. Entonces, acá vamos a tener un shunt. Y en este punto, el gas dentro del alvéolo, pues se va a asemejar al que se encuentra en la circulación pulmonar. Bajas concentraciones de oxígeno, más altas concentraciones de CO2. Entonces, por medio de estos cambios, lo que va a hacer el pulmón es hacer un mecanismo compensatorio, que es la vasoconstricción en este punto para poder redistribuir el flujo sanguíneo de las áreas que están poco ventiladas a las que están mejor ventiladas. Entonces, esto es lo que conocemos como la vasoconstricción hipóxica. Entonces, este es el primer mecanismo que se asocia a la hipertensión, y realmente, como vemos, tanto la presión arterial, venosa y alveolar de oxígeno van a influenciar en estos cambios asociados a la hipoxia. Entonces, como ya vimos en este caso del shunt, la disminución de la ventilación en un área que está perfundida genera la mezcla de sangre no oxigenada con oxigenada, que disminuye la presión de oxígeno, y el mecanismo que se va a hacer es la vasoconstricción de esa área que está poco ventilada para redistribuir el flujo sanguíneo y optimizar la alteración de la ventilación-perfusión. Entonces, la vasoconstricción hipóxica va a tener dos fases. Una primera, que es como muy temprana, que se asocia propiamente al estado de hipoxia y al estímulo de los canales de calcio, que finalmente van a generar el aumento del tono vascular. Sin embargo, pues va a haber una activación de unos mecanismos neuromorales, que son los que van a entrar en la segunda fase. Y aquí hablamos como la endotelina y el tromboxano A como los más importantes, van a mantener de forma persistente ese mecanismo vasoconstrictor, pero si se mantiene esto a largo plazo, la endotelina tiene una capacidad de estimular la proliferación de las células endoteliales y los fibroblastos, y va a generar el remodelamiento del lecho vascular. El segundo mecanismo importante en las patologías pulmonares es el efecto que hay de la insuflación pulmonar sobre la resistencia vascular. Entonces, esos cambios en el volumen pulmonar, sea hiperinsuflación o atelectasia, se va a relacionar específicamente de acuerdo con la posición de los capilares. Entonces, si son extraalveolares o intraalveolares. Entonces, los que son extraalveolares están más influenciados específicamente por la presión intrapleural. Entonces, si esta presión es más negativa, lo que va a generar es que va a hacer una tracción de los vasos extraalveolares y los va a abrir, disminuyendo la resistencia. Pero si yo tengo volúmenes bajos, digamos que por alguna razón hay un colapso pulmonar, en este caso va a aumentar la resistencia, y pues es un mecanismo por el que se puede dar. En los vasos intraalveolares se puede afectar por aumento o por disminución del volumen pulmonar. En este caso, en ambos puntos va a haber colapso de la circulación intraalveolar. Entonces, pues como vemos en esta gráfica, es más específicamente como la relación que hay entre el volumen pulmonar y la resistencia. Entonces vamos a tener el punto bajo o el punto mínimo, que es el que está relacionado con el volumen residual, y en este punto una resistencia que es más alta, específicamente por la efecto que hay entre los vasos intraalveolares y los extraalveolares. Y en la capacidad pulmonar total también, que va a estar alta, que va a estar influenciada específicamente por los vasos extraalveolares, viendo que el punto donde menor resistencia se va a generar es el volumen cercano a la capacidad residual funcional.
Ya en el grupo 4, entonces en este caso lo que vamos a ver es un mecanismo del tromboembolismo pulmonar. Vamos a tener dos escenarios, el agudo, súbito, fulminante, donde se compromete un vaso grande en el que yo voy a tener una obstrucción al flujo que se asocia a aumento de resistencia y obviamente aumento de la presión para poder compensar esa obstrucción, que finalmente pues como es un aumento muy agudo, muy súbito de la presión, pues genera como la crisis de hipertensión en el cuerpo pulmonar que acompaña al tromboembolismo pulmonar agudo grave, pero tenemos el otro que no es tan, digamos que no es un compromiso, un vaso grande o que puede ser incluso el crónico, que el mecanismo por el que se va a dar es por el aumento del espacio muerto. Entonces acá en este caso vamos a tener un punto en el que se va a obstruir el flujo sanguíneo, vamos a tener áreas ventiladas no perfundidas en el cual la presión de oxígeno, o sea, la concentración del gas dentro del alvéolo se va a asemejar al del aire inspirado. Entonces vamos a tener una concentración de oxígeno alta, una concentración de CO2 baja y como mecanismo compensatorio inicial lo que va a hacer el pulmón es aumentar la broncoconstricción por medio de la estimulación de la hiperoxia y de la hipocarmia. Y por último, también hay una disminución de la producción de surfactante que disminuye la extensibilidad de esos alvéolos que están poco perfundidos, generando que se redistribuya el flujo de aire hacia zonas bien ventiladas. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo que se puede dar en estos pacientes es el reclutamiento capilar. Entonces ya les he hablado como hablan en la parte inicial de las cardiopatías de hiperflujo, entonces aquí lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces en situaciones de normalidad tenemos que los capilares pueden estar completamente abiertos, parcialmente colapsados y totalmente colapsados. Cuando yo tengo un aumento de la presión de perfusión, sea por aumento propio de la presión o por aumento del flujo, va a generar que los capilares poco a poco se vayan distendiendo y se van a ir reclutando. Entonces, los que ya estaban abiertos, pues van a mantener su flujo, va a generar un aumento de la apertura de esos que estaban parcialmente colapsados y finalmente se van a reclutar incluso los que estaban completamente colapsados, generando que pues haya un aumento de la transversal, hay mayor flujo pues secundario a esto, pero como les había explicado al principio, ese aumento de la presión, esa distensión aumenta la presión transmural y finalmente genera un remodelamiento que si no se corrige a largo plazo, pues puede producir la hipertensión pulmonar. Ya a nivel molecular, como sabemos como por ya fisiológica, como cada uno de los grupos, vamos a entender que finalmente lo que va a suceder en la endotelio y en la célula muscular es un desequilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Entonces va a haber un aumento, un favorecimiento del mecanismo vasoconstricción y aquí vamos a entender que siempre va a haber como un efecto inflamatorio por todo lo que ya vimos sobre el endotelio y la circulación pulmonar. Entonces, esa inflamación va a generalmente activar los canales aumentar la concentración de endotelina 1, que la endotelina 1 va a activar por medio del receptor de la endotelina A ese mecanismo vasoconstrictor. Pero la endotelina no solo funciona en este punto, sino también va a generar una activación propia de la célula endotelial, favoreciendo la disfunción por medio de, digamos, como toda la respuesta proinflamatoria por digamos, por el mecanismo ROC y también pues por otros además, y finalmente va a disminuir la actividad de la óxido nítrico sintasa, que al disminuir esta enzima pues hay menor producción de óxido nítrico. Entonces, como sabemos, el óxido nítrico de por sí es un vasodilatador muy importante en la circulación pulmonar. Entonces, esto es por un lado. Lo segundo que vamos a tener, bueno, ya les dije la disfunción endotelial, y lo tercero, pues es la disminución de ese mecanismo de vasodilatación. Entonces, como ya hablamos, hay una disminución del óxido nítrico, disminuye el mecanismo del GMP cíclico, pero también va a haber un desbalance con esa inflamación constante de la producción del ácido araquidónico y va a favorecer la producción de prostaglandinas vasoconstrictoras como la G1 y el tromboxano A2. Entonces, estas dos van a favorecer la vasoconstricción y van a inhibir el mecanismo de la enlatociclasa para disminuir la producción del ANP cíclico. Finalmente, como que todo esto va a llevar a más inflamación, el ROC, que es muy importante en este punto, va a favorecer la remodelación vascular por medio también de la activación del factor de crecimiento endotelial semejante a la insulina tipo 1, que también va a favorecer el remodelamiento. Ya hablando específicamente de la crisis de hipertensión pulmonar, pues entendemos estas como un incremento súbito y letal de la presión de la arteria pulmonar y de la resistencia vascular, que finalmente va a llevar a falla cardíaca aguda, hipotensión, choque y pues muerte en los casos que no se logre controlar.
Entonces, aquí en la crisis de hipertensión vamos a tener un aumento del shunt que sea pues secundario, ese aumento de la resistencia vascular pulmonar y la disminución del flujo sanguíneo, y también pues como dependiendo de ese miocardio, cómo se va a adaptar a ese aumento agudo de la poscarga. Entonces, ¿qué nos puede llevar a una crisis de hipertensión? En general, muchas cosas, específicamente en un paciente que ya tiene un diagnóstico previo de hipertensión pulmonar. El dolor, la succión traqueal, hipoxia y la acidosis van a favorecer estas crisis, pero hay otras condiciones importantes como los postoperatorios cardiovasculares, el desmonte de óxido nítrico rápido, algunas enfermedades intercurrentes que van a precipitar la hipertensión, como las arritmias, intervenciones no cardíacas o las lesiones de infecciones pulmonares. Entonces, ¿cómo va a influenciar la hipertensión específicamente en el ventrículo derecho? Entonces, ese aumento de la resistencia vascular pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho, genera una fase, digamos, un aumento, perdón, del estrés en la pared del ventrículo, que nos va a llevar a un cambio conformacional del ventrículo por medio de la elongación de las sarcómeras y aumento de las proteínas del citoesqueleto, que nos va a llevar a hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, en este punto vamos a tener una disfunción ventricular que va a estar compensada con un gasto cardíaco normal y una presión de la aurícula derecha que va a ser menor de 8 milímetros de mercurio. Vamos a ver que va a entrar en una fase de remodelamiento hasta un punto en el que va a fallar este mecanismo compensatorio de la hipertrofia y se va a generar la dilatación de la cavidad pues del ventrículo derecho en este caso hablando, que va a generar la falla o la disfunción propia del mismo. Entonces, la disfunción se da por un lado, pues por digamos, la disminución de la fuerza de contracción, no va a poder vencer la presión aumentada en la arteria pulmonar y se genera esa disfunción de la interacción, y lo otro es el aumento de la presión de la aurícula derecha que va a estar representado por esa disfunción diastólica de este punto. Si no, obviamente acá ya vamos a ver que vamos a entrar en la fase de evolución de enfermedad terminal, generando ya en los casos avanzados insuficiencia cardíaca aguda derecha, que se manifiesta con un índice cardíaco bajo y un aumento de la presión de la aurícula derecha más de 12 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa en las crisis de hipertensión? Hay un proceso de maladaptación en el cual no vamos a tener como toda esta fase que vimos de remodelamiento, sino que por el aumento súbito de la presión de la arteria pulmonar, se aumenta súbitamente la poscarga y se genera una dilatación de las cavidades derechas que nos dan que los síntomas sean de inicio agudo y que no tienen como un mecanismo compensatorio. Entonces, hemodinámicamente, ¿qué va a pasar en la hipertensión aguda grave? Entonces, como ya vimos, aumenta la poscarga, hay una disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho. Si hay disfunción sistólica, hay un compromiso del gasto cardíaco del ventrículo derecho, y si es diastólica, hay una disminución del llenado ventricular propiamente. Finalmente, esto nos va a afectar el flujo sanguíneo pulmonar, hay un descenso en la precarga del ventrículo izquierdo y también vamos a tener un compromiso de la función propiamente de intercambio gaseoso con hipoxemia, acidosis y alteración de la relación ventilación-perfusión, que nos va a llevar a más resistencia vascular pulmonar. Y por otro lado, esa disfunción diastólica del ventrículo derecho nos va a llevar a una desviación del septum interventricular que genera más disfunción del ventrículo izquierdo, finalmente a una reducción del gasto cardíaco, choque e hipoperfusión. Entonces acá como un poco más específico, ya hablando de algunos mecanismos puntuales, nos quedamos que en este caso el aumento de la presión de fin de diástole y de fin de sístole en el ventrículo derecho va a ser como el mecanismo como el inicial de toda la cascada que vamos a ver. Entonces, por un lado, ese aumento de la presión dentro del ventrículo derecho va a superar a la presión aórtica y pues va a afectar propiamente la presión de perfusión de las coronarias hacia el ventrículo derecho. Entonces va a generar una alteración o una disfunción del flujo y va a generar una isquemia y finalmente arritmias. Por otro lado, ese aumento de la presión telediastólica del ventrículo derecho va a generar un desplazamiento del septum, como ya lo vimos, pero acá lo hemos representado que va a tener una menor capacidad de distensión del ventrículo izquierdo, finalmente va a comprometerse el volumen sistólico, va a disminuir esa capacidad de producir un gasto cardíaco aceptable y va a generar acidosis metabólica que nos va a llevar a más resistencia pulmonar y pues obviamente como el círculo persistente en este punto. También por otro lado, la insuficiencia cardíaca, como ya vimos, compromete el flujo sanguíneo pulmonar y vamos a tener dos alteraciones, o sea, dos formas de alterar la relación ventilación-perfusión, una por medio del espacio muerto y otra por medio del aumento del shunt, que nos va a llevar a más hipoxemia, más acidosis, más resistencia.
El diagnóstico realmente es una interacción entre la anamnesis, el examen físico, ciertas pruebas diagnósticas y algunos estudios especiales, específicamente tratando de buscar la etiología. Por horas del tiempo solamente vamos a hacer como énfasis en algunas cositas de los estudios diagnósticos, pero para el cuidado intensivo, digamos como los más representativos es el ecocardiograma porque nos permite, además de ser una estimación de signos indirectos de hipertensión, también vamos a evaluar la función propia del ventrículo derecho y también el cateterismo, que no es fácil realizarlo en todos los pacientes, es el gol estándar para el diagnóstico y también nos permite establecer algunas condiciones terapéuticas y también diagnósticas. Ya los otros estudios como la radiografía de tórax, el electro, nos pueden ayudar también a guiar como tanto la etiología como algunas complicaciones. Y el BNP, el ProBNP es algo más como marcadores pronósticos. Ya lo que es la gammagrafía, el TACAR, el polisomnograma y las demás pruebas de función pulmonar están más encaminadas como a establecer la etiología, pero no pues digamos como más en el ámbito del estudio propio de la hipertensión pulmonar. El tratamiento en este caso va a estar enfocado de acuerdo al contexto clínico y a la causa de base, pero para hablar específicamente del cuidado intensivo, vamos a tener que nuestros objetivos es disminuir la presión de la arteria pulmonar, mejorar la función del ventrículo derecho y disminuir el remodelamiento vascular. Entonces, en la UCI podemos tener dos contextos: un paciente que tiene un diagnóstico conocido que hace una crisis de hipertensión pulmonar o un paciente que tiene otra patología y como complicación presenta una hipertensión pulmonar aguda. Entonces, nuestras opciones terapéuticas van a estar pues, enfocadas en, obviamente, identificar si hay algún evento desencadenante que pueda ser reversible y que podamos controlar, como el dolor, de los que vimos previamente, el manejo de los líquidos endovenosos, el soporte ventilatorio, las metas de oxígeno, CO2, el soporte cardiovascular, el manejo farmacológico y las terapias extracorpóreas. Entonces, solamente vamos a hablar como unas generalidades específicas del manejo de la crisis hipertensiva en la UCI y en este caso nuestro objetivo, como ya les ha dicho, es disminuir la resistencia vascular pulmonar por medio de la vasodilatación de la circulación, que nos permite aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Tenemos otra opción que es aumentar la resistencia vascular sistémica para tratar de compensar esa crisis de hipertensión. Sin embargo, bueno, pues por un lado esta nos permite reclutar los capilares, como ya vimos en los mecanismos fisiopatológicos, y si el paciente tiene un cortocircuito de derecha a izquierda por ese aumento súbito de la presión del lado derecho, nos permite invertir el flujo disminuyendo la hipoxemia. Sin embargo, pues este está limitado porque el aumento de la poscarga en el ventrículo izquierdo aumenta el consumo y puede llevarnos a más disfunción miocárdica. Entonces, que más que aumentar la resistencia vascular sistémica como un objetivo específico, vamos a tratar de que nuestra función principal va a ser mejorar esa contracción del ventrículo derecho, mejorar la función para favorecer el flujo pulmonar y mejorar el gasto cardíaco. Entonces, hablando de la disfunción del ventrículo derecho, que es como el eje central en la parte hemodinámica, podemos ver que se puede afectar por varios mecanismos: por alteración de la precarga, sea por choque, por hipovolemia, por arritmias o por la interacción que tenemos propiamente con el ventilador. Y nuestro objetivo va a ser optimizar la precarga por medio, pues, digamos, como la parte de la reanimación hídrica, que acá hay que tener mucha precaución, el aumento o el manejo del ventilador, teniendo en cuenta cómo estamos la relación de la presión media con la función del ventrículo derecho y el uso de vasoactivos como la noradrenalina y la vasopresina. También tenemos cómo funciona o como la alteración de la contractilidad del ventrículo derecho, que puede ser por isquemia o por disfunción propia del ventrículo izquierdo, y nuestra función va a ser mejorar esa función por medio de la inotropía, ya sea por dobutamina, milrinone o adrenalina cuando tenemos condiciones de choque. Y por último, ese aumento de la poscarga por todo lo que ya vimos. Finalmente, nuestro objetivo va a ser reducir esa poscarga por medio de acción de los vasodilatadores selectivos y no selectivos. Como algo puntual del soporte ventilatorio, y es que la presión positiva en estos pacientes generalmente es un poco deleteria porque puede aumentar la descarga del ventrículo derecho, precipita el colapso cardiovascular y realmente tiene una influencia también en la resistencia vascular. Entonces, nuestro objetivo va a ser mantener un equilibrio entre la relación ventilación-perfusión. ¿Y cómo influye la ventilación en la resistencia? Entonces, si nos acordamos de la relación del volumen pulmonar con el flujo sanguíneo, si nos centramos en puntos de sobredistensión o de colapso, va a aumentar la resistencia, sea porque tenemos un PEP o una presión media de la vía aérea muy altas o porque tenemos colapso pulmonar o atelectasias. Entonces, nuestro objetivo va a ser siempre mantenernos cercanos a una capacidad residual funcional y pues obviamente tener en cuenta todos los conceptos de la ventilación gentil. De los metas de oxigenación CO2 y pH realmente es entender que la acidosis, la hipercapnia y la hipoxemia
nos va a llevar a aumento de la resistencia vascular, y lo que es la alcalosis y la hipocapnia nos va a llevar a pues vasodilatación. Entonces nuestras metas van a ser un poquito menos estrictas como en otras patologías graves en la UCI, y en este caso vamos a tener que la presión de la arteria, la presión de oxígeno arterial va a ser mayor de 60 milímetros de mercurio, o el ideal, con saturaciones mayor de 95, y en las fisiologías univentriculares con presión de 45 y saturación mayor de 80 a 85. Y el C2 en este caso hay que tener precaución con la hipercapnia permisiva, específicamente con pH mayor de 7.30 para tratar de disminuir este efecto de la hipercapnia en la resistencia vascular. Con el soporte vasoactivo, realmente el agente ideal sería que aumente la resistencia vascular sistémica sin aumentar la pulmonar. Entonces, digamos que los agentes vasoactivos representativos en esta patología, pues va a ser la vasopresina, porque el efecto es un poco más predominante en la circulación pulmonar. La nora puede también tener un efecto de predominio sistémico y a la vez pulmonar no tan fuerte, aunque sí lo tiene, y tiene otro efecto adicional que es por medio de la activación de los alfa-2, los receptores alfa-2 puede liberar un poco de óxido nítrico. La dopamina a dosis menores de 10 microgramos puede, digamos, no tener efecto en el lecho vascular pulmonar, y el milrinone, como ya sabemos, es un vasodilatador sistémico y pulmonar. Entonces, como premisas del soporte vasoactivo, hay que evitar la hipotensión a toda costa, pues porque este puede comprometer más la presión de perfusión del ventrículo derecho, optimizar siempre el volumen intravascular y evitar también la hipertensión arterial, específicamente en aquellos pacientes que tienen hipertensión postcapilar, porque aumenta más la poscarga del ventrículo izquierdo y genera más pues compromiso como retrógrado. Entonces, como en modo resumen, y digamos que esto no es como igual para todos, pero es como una de las recomendaciones, es que si yo tengo un paciente con hipotensión sin disfunción miocárdica, el agente de ideal pues es la vasopresina o la noradrenalina. Si tengo un paciente con hipotensión y disfunción, adrenalina o dopamina o vasopresina con milrinone. Y si tengo pacientes con disfunción pero sin hipotensión, acá tenemos el milrinone como un agente pues de elección. Con el tratamiento farmacológico, solamente hacer énfasis hay que 3 vías de tratamiento. La primera es la vía de la endotelina, por medio de los bloqueadores de los receptores de endotelina, como el bosentan o el ambrisentan. Tenemos la vía del óxido nítrico, que van a ver pues los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil o el tadalafil, o el óxido nítrico inhalado, que pues tienen efecto directo en la guanilato ciclasa. Y la vía de las prostaciclinas, por medio de la acción sobre el AMP cíclico, que pues hay varios análogos de las prostaciclinas endovenosos o inhalados. Y hay algunos casos puntuales de los bloqueadores de los canales de calcio para algunas patologías específicas de hipertensión pulmonar. Cuando tratar, realmente varía mucho. En este caso, esta tabla, que está descrita en el Consenso de Hipertensión Pulmonar del 2019, establece que los que deberían tener tratamiento farmacológico son aquellos pacientes de alto riesgo, y esos pacientes de alto riesgo tienen, pues, digamos, unas variables hemodinámicas, imagenológicas por ecocardiograma y de síntomas, que son las que nos van a determinar si sí o no hay que tratar. Pero hablando específicamente de la UCI, si vemos, pues en este caso, si tengo un paciente con crisis hipertensiva, lo más frecuente es que tenga una insuficiencia cardíaca asociada, y por ende todos los pacientes con crisis hipertensiva agudas deberían tener tratamiento farmacológico. Y como hablamos de estos casos graves, la idea sería tener una terapia multiobjetivo con 2 o más medicamentos de diferentes pues, agentes, diferentes puntos de acción. Entonces, como medio de la conclusión de esta revisión, pues tenemos que la hipertensión pulmonar aguda es una patología multifactorial que se presenta especialmente en los pacientes críticamente enfermos. La aplicación fisiopatológica en cada uno de los grupos en la clasificación de hipertensión nos permite guiar de mejor forma los objetivos y el tipo de tratamiento. Las opciones terapéuticas disponibles pueden ser benéficas para unas etiologías y potencialmente contraproducentes para otras. La disfunción del ventrículo derecho secundario de la hipertensión es el principal marcador de mortalidad, y es importante establecer la etiología de la hipertensión. Sin embargo, el tratamiento en la unidad de cointensivo debe enfocarse en la reducción de la resistencia vascular pulmonar y el soporte hemodinámico para la disfunción ventricular. Muchas gracias. Jennifer, excelente. Muchas gracias. Excelente revisión. No sé si ya alguien ahí tenga preguntas o comentarios. Buenas tardes para todos.
Quería felicitar primero que todo a Jennifer por tan excelente presentación. Muy bueno el enfoque en la parte de la fisiopatología, en la clasificación y en esos tips para la interpretación de los efectos de las crisis de hipertensión pulmonar. Confieso que no pude dar la presentación por cuestiones laborales, pero en lo que alcancé a acompañarla, que fue una buena parte, siento que logró el objetivo de estas presentaciones y pues no queda más que felicitarla. Bueno, espero que con el taller pues tengamos completa la actividad y que salgamos de las dudas. No me queda nada más que decir. Entonces, muy bien, Jennifer, gracias. Muchas gracias. Listo, entonces voy a suspender la grabación para iniciar lo del taller.